Capítulo 147. Tétanos. El tétanos es una enfermedad aguda manifestada por espasmo del músculo estriado y disfunción del sistema nervioso autónomo. Se debe a una potente neurotoxina generada por la bacteria Clostridium tetani y puede prevenirse por completo con la vacunación. Clostridium tetani se encuentra en todo el mundo y en general el tétano se presenta en zonas donde la tasa de vacunación es baja. En los países desarrollados, la enfermedad se observa de modo ocasional en personas con vacunación incompleta. En cualquier situación, el tétanos establecido es una enfermedad grave con tasa de mortalidad elevada. Definición. Se diagnostica con base al cuadro clínico. Algunas veces el diagnóstico se sustenta en los datos de laboratorio que confirman la presencia de Clostridium tetani. Y a menudo las definiciones del caso facilitan las valoraciones clínica y epidemiológica. Los Centers for Disease Control and Prevention definen el tétanos como el inicio agudo de hipertonía o espasmos musculares generalizados sin otra causa médica evidente. La Organización Mundial de la Salud define el tétanos neonatal como una enfermedad que ocurre en un lactante que tiene capacidad normal para succionar y llorar en los primeros 2 días de edad, pero que pierde esta capacidad entre los días 3 y 28 de edad. Se vuelve rígido y experimenta espasmos. Debido a la presentación peculiar del tétanos neonatal, los antecedentes casi siempre permiten la clasificación exacta de la enfermedad con un alto grado de probabilidad. La OMS define el tétanos materno como el que surge durante el embarazo o en las 6 semanas siguientes a término, ya sea por parto, aborto espontáneo o inducido. Etiología. Clostridium tetani es un bacilo anaeróbico gram positivo y formador de esporas, las cuales son muy resistentes y pueden sobrevivir en ambientes de todo el mundo. Las esporas resisten la ebullición y muchos desinfectantes. Además, las esporas y los bacilos de Clostridium tetani sobreviven en los sistemas digestivos de muchos animales y es frecuente el estado portador fecal. Las esporas o las bacterias entran al organismo a través de abrasiones, heridas o el muñón umbilical. Una vez que se encuentran en un ambiente anaeróbico adecuado, las bacterias crecen, se multiplican y liberan la toxina tetánica, una exotoxina que entra al sistema nervioso y produce la enfermedad. Se necesitan concentraciones muy bajas de esta muy potente toxina para causar la enfermedad. Dosis humana letal mínima 2.5 nanogramos por kilogramo. En el 20 al 30% de los casos de tétanos no se identifica una herida de entrada. Las abrasiones superficiales en las extremidades son los sitios de infección más frecuente en los adultos. Las infecciones más profundas, por ejemplo, atribuidas a fractura abierta, aborto inducido o inyección de drogas, inducen un cuadro más grave con un peor pronóstico. En los recién nacidos, la infección del muñón umbilical puede ser consecuencia de la tensión inadecuada del cordón umbilical. Por ejemplo, en algunas culturas el cordón se corta con pasto o se aplica estiércol animal al muñón. La circuncisión o perforación de la oreja también pueden ocasionar tétanos neonatal. Epidemiología. El tétanos es una enfermedad poco común en los países desarrollados. En Estados Unidos se han registrado 2 casos de tétanos neonatal desde 1987. En el 2013 se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de ese país un total de 26 casos de tétanos. La mayor parte de ellos se debió a vacunación incompleta o nula. En este mismo país, el 50% de las veces se conocía el estado vacunal de los individuos notificados entre los años 1972 y 2009. De estos, solo el 16% tuvo 3 o más dosis de toxoide tetánico. Las personas mayores de 60 años de edad se encuentran en mayor riesgo de trastorno porque las concentraciones de anticuerpos disminuyen con el paso del tiempo. Casi una tercera parte de los casos recientes en Estados Unidos ocurrió en individuos mayores de 65 años. Los consumidores de drogas inyectadas, en particular aquellos que se inyectan heroína por vía subcutánea, como marcas en la piel, se consideran ahora un grupo de riesgo. 15% de los casos en el periodo 2001 a 2008
En el año 2004 se verificó un brote epidémico de tétanos en el Reino Unido, donde se habían informado con anterioridad las tasas bajas de consumidores de drogas. Las razones de este brote epidémico no son claras aún, pero parecen incluir una combinación de contaminación de la heroína, inyección subcutánea de esta y vacunación incompleta. Desde ese entonces, solo se han comunicado en esa nación algunos casos esporádicos. La frecuencia global de tétanos entre niños mayores y adultos se desconoce, puesto que pocos países cuentan con un buen sistema de vigilancia. Patogenia. La secuencia genómica de Clostridium tetani ha posibilitado la identificación de varias exotoxinas y factores de virulencia. Solo las bacterias que producen la toxina tetánica, tetanoespasmina, pueden causar tétanos. Aunque en estrecha relación con la toxina botulinínica en estructura y mecanismo de acción. La toxina tetánica sufre transporte retrógrado hacia el sistema nervioso central y por lo tanto produce efectos clínicos diferentes de los que inflige la toxina botulínica, que permanece en la unión neuromuscular. La toxina llega por transporte axónico hasta los núcleos motores de los pares craneales o las astas anteriores de la médula espinal. La toxina se produce como una sola proteína. Se divide para dar origen a las cadenas pesada y ligera, unidas por un enlace de sulfuro y fuerzas no covalentes. El extremo carboxilo de la cadena pesada se une a componentes específicos de la membrana en las terminaciones nerviosas presinápticas motoras alfa. La evidencia sugiere que se une con los policialoganglósidos y a las proteínas de la membrana. Esta unión hace posible la interiorización y captación de la toxina en los nervios. Una vez dentro de la neurona, la toxina entra a una vía de transporte retrógrado, por la que se desplaza en sentido proximal hacia el cuerpo neuronal, en los que parece ser un proceso muy específico. A diferencia de otros componentes de contenido endosómico que se acidifican después de la interiorización, la toxina tetánica se desplaza en un ambiente con un pH neutro regulado en forma cuidadosa que impide el cambio de conformación inducido por la acidificación y que derivaría en la expulsión de la cadena ligera hacia el citosol circundante. La siguiente etapa del tránsito de la toxina no se conoce tan bien, pero en ella la toxina tetánica elude los procesos de degradación lisosómica normales y se traslada a través de la sinapsis hasta las terminaciones de las interneuronas inhibidoras presinápticas GABAenérgicas. Ahí, la cadena ligera, que es una endopeptidasa dependiente de zinc, se desdobla a la proteína 2 relacionada con la vesícula, también conocida como la sinaptobrevina. Esta molécula es necesaria para la unión presináptica y liberación del neurotransmisor. En consecuencia, la toxina tetánica impide la liberación del neurotransmisor y bloquea la descarga de la interneurona inhibidora. El resultado es la actividad descontrolada del sistema nervioso motor. Una actividad similar en el sistema nervioso autónomo explica las manifestaciones características del espasmo del músculo estriado y el trastorno del sistema autónomo. El aumento de la concentración de catecolaminas circulantes en el tétanos grave guarda relación con las complicaciones cardiovasculares. Se sabe relativamente poco acerca de los procesos de recuperación del tétanos. La recuperación puede tomar varias semanas. La germinación de nervios periféricos forma parte de la recuperación del botulismo y es probable que haya brotes similares en el sistema nervioso central, en el tétanos. Otros datos sugieren que el mecanismo de la recuperación consiste en la degradación de la toxina. Estudio del paciente, tétanos. Las manifestaciones clínicas solo aparecen después que la toxina llega a los nervios inhibidores presinápticos. Una vez que estos efectos son evidentes, es muy poco lo que se puede hacerse para modificar la evolución de la enfermedad. No debe retrasarse el tratamiento en espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. Las medidas terapéuticas se centran en neutralizar el resto de las toxinas liberadas y mantener las funciones vitales hasta que se desvanezcan los efectos de la toxina. El interés reciente se ha centrado en la administración intratecal de antitoxina para neutralizar la toxina dentro del sistema nervioso central y limitar la progresión de la enfermedad.
Manifestaciones clínicas. El tétanos produce un amplio espectro de manifestaciones clínicas que se dividen en generalizadas y locales. En la forma casi siempre leve del tétanos local solo se afectan áreas aisladas del cuerpo y se observan pequeñas regiones de espasmo muscular local. Si los pares craneales están afectados en el tétanos cefálico localizado, es posible que haya espasmo de los músculos faringios o laringios, lo que produce aspiración u obstrucción de la vía respiratoria y el pronóstico puede ser sombrío. En la evolución típica del tétanos generalizado, los músculos de la cara y la mandíbula a menudo se afectan primero, tal vez por las distancias más cortas que debe recorrer la toxina por los nervios motores para alcanzar las terminaciones presinápticas. De manera característica, los recién nacidos muestran incapacidad para la desucción. La rapidez con la que se desarrolla el tétanos es un factor importante para valorar el pronóstico. El periodo de incubación, tiempo transcurrido entre la herida y el primer síntoma, y el periodo de inicio, tiempo entre el primer síntoma y el primer espasmo generalizado, tienen una trascendencia particular. Los periodos más cortos se relacionan con peores pronósticos. En el tétanos neonatal, mientras menor edad tenga el lactante, cuando aparecen los síntomas, más sombrío es el pronóstico. Los síntomas iniciales más comunes son trismo, que es una mandíbula trabada, dolor y rigidez musculares, lumbalgia y disfagia. En los recién nacidos, la dificultad para alimentarse es la forma habitual de presentación. A medida que avanza la enfermedad, aparece el espasmo muscular. El espasmo muscular generalizado puede ser muy doloroso. Muchas veces se afectan los músculos laringios en etapa temprana, incluso en forma aislada. Este es un fenómeno que pone en peligro la vida, ya que puede ocasionar obstrucción completa de la vía respiratoria. El espasmo de los músculos respiratorios provoca insuficiencia respiratoria. Sin apoyo ventilatorio, la insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de muerte en el tétanos. Hay informes de espasmos lo bastante intensos para producir arrancamiento tendinosos y fracturas por aplastamiento, si bien es raro. El trastorno del sistema nervioso autónomo alcanza su punto máximo durante la segunda semana del tétanos grave, y la muerte por episodios cardiovasculares se convierte en el riesgo principal. La presión arterial casi siempre es inestable, con rápidas fluctuaciones de alta o baja acompañadas de taquicardia. También son posibles episodios de bradicardia y bloqueo cardíaco. El daño del sistema nervioso autónomo se demuestra por éstasis gastrointestinal, sudoración y aumento de las secreciones traqueales e insuficiencia renal aguda, muchas veces de gasto alto. Diagnóstico. Este se basa en las manifestaciones clínicas. Como se indicó ya, el tratamiento no debe retrasarse mientras se realizan los estudios de laboratorio. El cultivo de Clostridium tetani de una herida proporciona evidencia para el diagnóstico. También se miden las concentraciones de inmunoglobulina G antitetánica en suero antes de la administración de la antitoxina o la inmunoglobulina. Las concentraciones séricas mayores a 0.1 unidades por mililitro parecen ser protectoras y no apoyan el diagnóstico de tétanos. Si las concentraciones se encuentran por debajo de esta cifra, puede ser de utilidad un bioanálisis para toxina tetánica en suero, aunque un resultado negativo no descarta